Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en nuestros dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y hoy tenemos un programa especial. Hoy, en este Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, pues tenemos un programa que no va de acuerdo precisamente con el tema de San Valentín. Mejor dicho, estamos hablando de un tema que lacera fuertemente a las mujeres del estado de Chiapas. Hoy la nota es que en Chiapas no se juzga a los feminicidas. El día de ayer, el director de la MATE dijo que no se había integrado la averiguación debidamente para que se le hiciera justicia a Wendy Lisset Ochoa Mendoza. De esa manera así lo dijo. No se trata de buscar tampoco culpables, de que quién tuvo la culpa, la fiscalía, el AMATE, el abogado. No se trata de eso, se trata de enjuiciar y hacer justicia ante un tema que ha sido recurrente en el estado de Chiapas. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los tratados internacionales que defienden precisamente a las mujeres vulnerables? Nos enteramos que posiblemente este tema esté en la mesa de reconciliación. Son rumores que han llegado aquí a público y privado, pero a ese tipo de mesa, a la mesa de reconciliación, llegan delitos que no son graves, y en este caso no es así. ¿Qué prueba es suficiente para que un feminicida confeso tenga que pagar por un delito que hizo y por un daño que hizo? Bueno, para eso hoy cuento en el estudio con la abogada Alejandra Robelo Cruz. Ale, muchas gracias por venir aquí a Público Privado, estás en tu casa. Cuento también con Celet Domínguez, que es una activista y también conocedora precisamente de estos temas y que se ha pronunciado varias veces precisamente con este discurso de la ausencia de la ley en el estado de Chiapas para castigar ese tipo de delitos. Bienvenida una vez más a tu casa. Carlos, gracias. Bueno, empezamos retomando para la gente que nos ve en otras partes de Chiapas. ¿Cuál es la historia, de manera breve, que le aconteció? Que off record platicabas, ya ella había solicitado apoyo de la autoridad, ya había se acercado ella para pedir auxilio de Wendy Lisset Ochoa Mendoza. Cuéntanos brevemente cuál es la historia. Sí, en 2012 Wendy Lisset acude a la Fiscalía de la Mujer, que en su momento era la titular, la licenciada Alma Rosa Carreño Pozo, a denunciar maltrato, violencia, golpes, lesiones, en su caso violencia familiar, tentativa de feminicidio en contra de su pareja, que en ese momento era Jimmy Villatoro Argüello, y denuncia y no se le expide medidas de protección, no se le hace la corriente indagación, tanto que se le deja totalmente desprotegida, y meses después, en el mismo 2012, pero en abril, sucede el feminicidio. Jimmy Villatoro con engaños la trae a su casa, la secuestra, la tortura, abusa de ella sexualmente, la viola, la mata, mutila su cuerpo, inclusive llega a cometer actos de canibalismo, se come su corazón, se graba planeándolo, se graba haciendo este tipo de acciones de canibalismo y empieza a arrojar su cuerpo en diferentes lugares de Tuxtla Gutiérrez. Inclusive él comenta, eso es lo que se sabe públicamente, que comenta en parte de su declaración y del video, que arroja su cabeza, la cabeza de Wendy en Los Amorosos, debido a que le recordaban algunas cosas que él y ella habían vivido ahí. Entonces, como se da cuenta las personas, porque encuentran la cabeza de Wendy en Los Amorosos, hacen un llamamiento a la fiscalía y encuentran partes del cuerpo, empiezan a integrar, y en efecto a esta persona la prenden el día del maestro, porque era el maestro de informática de Wendy. La prenden y él declara en ese momento que sí, que en efecto él cometió estos actos, que él planeó, dio indicios de dónde estaban las demás partes del cuerpo, y es así como lo empiezan a procesar. Lo ingresan a la MATE, hay un auto de formal prisión, lo ingresan, él pasa el periodo que se sabe de instrucción y todo lo demás que es en la parte legal, y él me solicita un amparo en 2016, el cual se va a Alzada, que es el tribunal colegiado, y es el que se acaba de determinar como, digamos, procedente. ¿En qué dice este amparo? Que es una de las cosas más importantes a observar. Este amparo dice que las actuaciones tanto de manera inicial, que son las de investigación por parte de Fiscalía, como las del juez de primera instancia, que fue el segundo de la MATE, no están bien realizadas, no hay una debida integración de las pruebas, por lo tanto se concluye que no se puede detener a esta persona en el AMATE más tiempo. Regresa el expediente al juez de primera instancia, que es el segundo del AMATE, Juan Carlos Alfaro, y le dice, bueno, o puedes dictar el auto de formal libertad o puedes volver a dictar un auto de formal prisión, que es hasta donde entiendo que es el procedimiento. Decide dictar el auto de libertad y está libre desde el día de antier a las 5 de la tarde, tal y como lo confirmaron en el Poder Judicial.
Juan Carlos Alfaro es el juez que dictamina la libertad de este asesino, Jimmy Villatoro Argüello, que hoy está libre, no desde ayer, desde antier, dejando prácticamente los tiempos jurídicos en completa indefensión precisamente al tema precisamente de Wendy Lisset. ¿Qué más agregaríamos a esta situación de las premisas? ¿Cuál es tu observancia sobre esta situación? Mira, a mí me parece muy grave el mensaje que se está mandando a la sociedad, el mensaje que se le está enviando a los agresores, a los feminicidas, de que hay total impunidad para ellos, de que no hay ninguna garantía para las mujeres que son violentadas. Y tú sabes que tenemos en el estado una alerta de violencia de género. Claro. Está en 7 municipios y 16 comunidades de la zona de Los Altos. Desafortunadamente se ha demostrado a la fecha, con la cantidad de muertes violentas y feminicidios que han habido, se ha demostrado que el Estado chiapaneco no ha implementado ninguna medida contundente que pueda prevenir, que pueda atender esta violencia que las mujeres y las niñas estamos viviendo en el Estado. La pregunta es, un asesino confeso que narró precisamente las atrocidades que realizó con su pareja, porque era su pareja, supuestamente, ¿verdad? Y que aparte eso también, como lo mencionaban ustedes, no se está juzgando, solamente está juzgando que la mató. Pero todas las atrocidades que cometió con ella, la violación, el acoso y todo el proceso que vivió Wendy Lisset no se está tomando en cuenta. Y el simple hecho que él haya narrado cómo planeó y todo esto, no es prueba suficiente. ¿En qué estado estamos viviendo? Y donde, perdón, ayer y antier el secretario de gobierno lamentosamente sale diciendo que no existen feminicidios en el estado de Chiapas. Un estado que cuenta con una alerta de género, en algunos municipios, creo que no es en todo el estado, que definitivamente pues eso indigna más precisamente a la sociedad y principalmente a las mujeres, a nuestras mujeres del estado. Referente a los temas jurídicos, ¿tienen razón este juez en darle el auto de libertad? Mira, lo que sucede que tenemos que observar, yo ¿O pienso, pudo haber tomado otra determinación? Siempre se puede tomar otra determinación. Claro. Sí es cierto que llega una parte del proceso en el que es muy difícil volver atrás y hacer una correcta indagación. Pero estamos dándonos cuenta que esto viene desde el 2012, por poner un ejemplo, este procedimiento, con el inicio de la denuncia, con el inicio del proceso penal en juicio, con una segunda instancia en amparo, con una tercera instancia en tribunales de alzada, en fin, es todo un camino, un proceso que deviene al no acceso de las mujeres a la justicia. Entonces, en alguna parte hubo un quiebre del procedimiento, sí, pero todos los actores se dieron cuenta en su momento. Tanto es que procedió el último amparo que deja en libertad a esta persona. Entonces no puede ser que sea hasta el final, cuando se deja libre, que volteamos a ver las autoridades y dicen las autoridades, bueno, es que ya no hay nada que hacer. ¿Y quiénes son realmente los operadores? Ya no hay nada de que justicia, hacer, ¿no? Ya no hay nada que hacer. O sea, y se han dejado ya libres a 3 feminicidas en el estado de Chiapas, porque ya no hay nada que hacer. Ya no se le puede volver a juzgar por el mismo delito. Ese asesino que usted ve ahorita en su pantalla, camina seguramente en otro lugar, no creo que esté aquí en Chiapas, seguramente ya está fuera de aquí, pero camina en algún lugar libre y cuidado, porque va a buscar otra víctima seguramente va a buscar a quién volver a asesinar. Esa es una realidad y como sociedad no estamos haciendo nada. Esta situación, Selene, perdón, tú eres muy conocedora de este tipo de cosas, son 3 feminicidas que ya han salido. ¿Cuál es el argumento que dicen los expertos, los que tienen nuestras leyes, los jueces? Y decirlo claro, es un acto de corrupción, es un acto de omisión, ¿qué es? Mira, creo que sí hay actos de corrupción definitivamente. Esa es una de las graves problemáticas que tenemos en la República Mexicana, no es algo solamente del Estado, pero también tiene que ver con la falta de interés. Y yo quisiera leerte algunas irregularidades que se han documentado, por favor, no solo en estos casos, sino en la gran mayoría.
Por ejemplo, se encuentra en la primera etapa de las indagaciones, hay una inapropiada preservación del lugar del hallazgo, una falta de adopción de medidas necesarias para que la escena del crimen no sea contaminada, es decir, hay falta de conocimiento. ¿No está preparado nuestro cuerpo jurídico de investigación policial? ¿No está preparado para eso? Así es, no está preparado. El procesamiento no exhaustivo de las evidencias recabadas y la no realización de diligencias periciales sobre los indicios probatorios. Falta de rigor en la cadena de custodia. Contradicciones en la autopsia, como lo vimos en el caso de Viridians. Pérdida de indicios y pruebas. Esto también es muy común. Esta falta de sanción y esta falta de investigación, de sanción de las irregularidades, hace que la capacidad del Poder Judicial para poder dar una buena sentencia está haciendo que estos feminicidas estén pudiendo salir libres. Ahora bien, en el caso específico que estamos viendo ahora, no solamente hubo todo esto, porque evidentemente lo hubo, ¿sí?, sino que también hay una falla muy grave de una falta de perspectiva de género, una falta de conocimiento y también una falta de interés, una serie de prejuicios, de estereotipos que nosotros llamamos el machismo institucionalizado y que redunda precisamente en ese tipo de sentencias. Pasó a una segunda etapa, se condena, pasa a una tercera, se está ratificando esa sentencia y llega a un tribunal de alzada y todas estas sentencias no sirven. Entonces, ¿qué está pasando? No es solamente esta falta de rigor que se está teniendo desde las primeras etapas, sino todas las subsecuentes, como bien dice mi compañera Alejandra. ¿Se sabe que hay una misión? Sí. ¿En dónde está? Nosotros no podríamos decirlo de forma firme, ¿no? No podríamos decir está en tal lugar, pero de que sí se tienen el conocimiento, sí existe, pero hay un total desinterés. Posiblemente no se pueda hacer nada, y te lo pregunto a ti, Alejandra, en cuestión de volver a meter a la cárcel a este asesino, pero sí se puede hacer mucho en la investigación, llegar al punto de saber si fue un tema de corrupción o fue un tema de omisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Lo que nosotras pedimos es que, por ejemplo, sentencias que dejaron libre a Mariano Sánchez Pérez, a Omar Fernando Toledano Rosales, a Iván Alonso Orantes, que jueces y juezas los liberaron, como por ejemplo Isabel Álvarez Ramos o Iván Martínez Villatoro, que dictaron estas sentencias, que liberaron estos feminicidas, sean puntualmente revisadas en mesas en donde participe tanto Fiscalía del Estado como Poder Judicial, inclusive la propia Secretaría de Gobierno, y que dirimamos realmente qué es lo que está sucediendo, dónde están todas estas fallas estructurales, que haya un interés real y que no exista una repetición, porque desgraciadamente, como bien mencionaba Selene, vivimos en una alerta de género y vemos el incremento exponencial de los feminicidios en nuestro estado. Entonces, no solamente la falta de seguridad, sino ya cuando ocurren los delitos, la falta de debida diligencia. Esto tiene que parar. Si tú no le das una sanción a las personas que cometen este tipo de delitos, haces un terrorismo feminicida. Todas las mujeres nos sentimos inseguras ahora de que haya un caníbal desde hace 2 días en las calles. Claro, por supuesto. ¿Cómo te puedes ir caminando a tu casa en transporte público a cualquier hora sabiéndote que estás insegura porque una persona como esta está libre? ¿Y qué mensaje tan poderoso mandas de que no sucede nada? Si yo lo hago, si cualquier persona lo hace, no interesa. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Analizar bien las sentencias, los casos en específico y enderezar el barco. Siempre estamos en un buen momento y hay que hacerlo ahora, ¿no? Tenemos que tomar el interés necesario para asegurar la vida de las mujeres. Jimmy Villatoro Argüello está fuera en las calles, recapitulemos. Él fue el caníbal, el asesino, quien privó de la vida a Wendy Licedo Ochoa Mendoza. Este asesino está en las calles ahorita, seguramente buscando a su próxima víctima, que ojalá no sea su hija, que ojalá no sea su conocida, o que no sea su vecina, que no sea alguien que esté a su alrededor. Este es un llamado a la ciudadanía de Chiapas. Esto no puede quedar impune. Si no podemos hacer nada para que este asesino regrese a la cárcel, porque así lo dicen las leyes, porque el juez, conocedor de que ya no se le podía juzgar otra vez por el mismo delito, lo dejó en libertad, es importante que otros organismos, incluso internacionales, vengan a verificar la situación de lo que ocurre en el estado de Chiapas. Creo que hay el compromiso de activistas serias en el estado, activistas que se han manifestado muchas veces
en contra precisamente de la atención que se le da al tema de los feminicidios, porque se sabe constantemente que aparecen mujeres muertas en la carretera, porque se sabe constantemente que aparecen mujeres muertas en algunos hoteles, se sabe, pero no se hace absolutamente nada, no les interesa. Y si no hay interés, no sé qué están haciendo. Se dice también esto, es que a ellas les toca que las defiendan abogados de oficio. Bueno, pero si son abogados de determinado momento, no tienen ética, no tienen profesionalismo para integrar adecuadamente una investigación, te lo pregunto, Serena. Bueno, en este caso, quien es el defensor es precisamente la Fiscalía. La Fiscalía de Homicidios y Feminicidios es quien funge como el defensor. Y desafortunadamente vemos que hay poco interés, no hay un seguimiento real de los casos, no hay un interés, no hay capacitación. Tú sabes que con este nuevo sistema de justicia, pues todo cambió, sí. No se están capacitando, les da, en palabras de ellos mismos, les da miedo muchas veces llegar ante un juez y poder defender su caso. Hay casos que han ocurrido que son un viacrucis, así le llamamos, para la familia, porque después de 5 o 6 años tienen que seguir llegando, tienen que estar pendientes, tienen que gastar. ¿Qué pasa entonces con esas familias que no tienen los medios económicos o no tienen la información suficiente y que no pueden acceder a la justicia? Ahí definitivamente está cortada para ellos. Entonces a mí me parece muy grave que como lo decíamos ayer, nosotros queremos verdad, que no podamos encontrar verdad, que no podamos saber, que la sociedad no esté enterada de cómo van estos procesos legales. Y lo digo porque en este caso nosotras nos enteramos por un rumor de que este feminicida había sido liberado. Comenzamos a buscar información justamente en la Fiscalía, porque ellos son quienes deben de estar enterados de esto. ¿Y qué sucedió? No sabían. Luego nos confirmaron que efectivamente lo iban a liberar ayer en la madrugada. Ya había sido liberado antes, Ya ¿no? había sido liberado, pero además la negativa de recibirnos, la negativa de hablar con certeza con nosotras, al negar, sí nos tomó la llamada el fiscal de homicidios y feminicidios, el fiscal Carlos Mario, pero primeramente nos dijo que no estaba en Tuxtla, seguidamente nos dijo que no estaba en Chiapas. No estaba en Chiapas. No sabía del caso. ¿Sí? Esto es indignante. Entonces, a mí me parece muy grave. Muy, muy grave. Porque son ellos, es la Fiscalía quien tiene el poder para interponer un recurso que hubiera hecho que se le dictara nuevamente un auto de formal prisión a este señor, a este sujeto. Entonces, esa negación que está haciendo, es una omisión muy grave, porque se pudo haber realizado y sin embargo, por dejar pasar el tiempo, por negarse a ver lo que está ocurriendo en el Estado, no lo están haciendo. ¿Quién va a reparar el daño que se le hizo no solamente a Wendy Lisset, sino también a su hijo y a su familia? Es importante que el Estado responda y voltee a ver lo que está ocurriendo, que no oculte los feminicidios. Edna Morales, justicia. Saludos a Daniel Alfaro, a Miguel González de Lara, que nos está viendo, Paulina Castro. Justicia para Wendy. Juan Camaney dice, esas personas es un peligro para la sociedad, más que nada para las mujeres. Y ahora, ¿qué procede? Julio César Solís, saludos, muy bien, pues gracias Julio, un abrazo. Selene Domínguez lo está viendo, público privado, programa objetivo, gracias. Jacobo Mérida, bueno, Carla María, las personas que integran los expedientes tienen que ser investigadas, ya que los expedientes deben estar bien integrados, obviamente. Juan Carlos Alfaro Cruz fue el juez del amante. Juan Carlos Alfaro Cruz, lo vamos a invitar a que venga a este programa, al señor Alfaro. Hoy vamos a hacer el escrito, lo vamos a solicitar al amante para que venga a explicarnos por qué dejó libre a este asesino. Hoy públicamente, les digo, vamos a hacer el escrito y lo vamos a invitar a que venga a explicarnos. Y se niega a venir, lo vamos a decir aquí también. Y esto no va a terminar aquí. Creo que Wendy merece justicia. Y no solamente Wendy, otras tantas que no se saben. Yo les pregunto a ustedes dos, ¿ya hablaron con el presidente del Supremo Tribunal, Juan Óscar Trinidad? ¿Ya hablaron con él? Justamente ayer fuimos a manifestarnos para exigir... ¿La recibió? No. ¿No la recibió? No la recibió. ¿Ya hablaron con Juan Óscar Trinidad? No.
¿No las ha recibido? No, el día de ayer inclusive quisimos platicar de manera muy personal con él para saber, conocer cuál era el posicionamiento no solo del tribunal, sino saber el estado actual de la sentencia, y no las tuvimos quiso respuesta. recibir. Nos comentaron que estaba en pleno y que no podía por su agenda. No podía por su agenda. Tiene una agenda más importante. Mira, estos son los funcionarios. Él es un funcionario que estuvo desde la administración pasada, el licenciado Juan Oscar Trinidad. Ahorita, por designaciones políticas, actualmente sigue en el cargo. Lamentablemente, su agenda no le permite atender el tema de esta mujer y de otras mujeres que han sido asesinadas. Qué lamentable realmente. Juan José Cepeda, el ombudsman de Chiapas, ¿ya las atendieron? No, inclusive él debe de pronunciarse de manera oficiosa. Él tiene la facultad, como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de atraer un caso tan relevante como este, como todos los feminicidios que son perpetrados en este estado. Debería de hacer no solo un posicionamiento, sino una recomendación directa a los órganos de justicia, tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, para que se acaten las medidas pertinentes, como son la debida diligencia, la integración de perspectiva de género en las sentencias, en fin, tiene las facultades y esperamos que lo haga en breve. Vamos a solicitar también a Juan José Cepeda que nos haga una declaración sobre este tema. En estos momentos también nosotros vamos a intentar comunicarnos con él y él nos ha atendido siempre que hemos querido llamar, nos ha atendido, y esperemos que ahorita nos haga una declaración referente a este tema. Y vamos a también, le digo, invitar también pues a Juan Oscar Trinidad, porque pues definitivamente no sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza, a lo mejor no le informan, que todo puede pasar. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que procede? No hay manera de volver a meter a la cárcel a este asesino. Ya no existe. Definitivamente no. 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 Ya es libre. Así es. Así es. Creo que aquí, como decía Ale, nunca es tarde para enderezar este barco en el que estamos todas las personas. Y creo que el Estado, para empezar, debería evitar la negación de los feminicidios. Un Estado que no reconoce que están asesinando a la mitad de su población, que somos las mujeres, por razones de género, que nos están asesinando por ello, es un Estado fallido. Definitivamente tiene que, para empezar, tiene que aceptarlo, tiene que visibilizarlo. En segundo, creo que es muy importante que haya no solamente un pronunciamiento, sino también un reconocimiento de la responsabilidad en la que está incurriendo, en este caso la Fiscalía, también el Poder Judicial, porque justamente por los actos de negligencia que se han cometido es que feminicidas sádicos, como es el caso de Jamie Villatoro, están caminando en la calle. Tiene que haber una reparación del daño. A la fecha no ha habido ninguna reparación del daño de los feminicidios, más que uno que fue una tentativa de feminicidio que lo logramos entre una compañera activista y yo, que fue lo único que hasta eso no se le dio visibilidad, tal vez para no mostrar que se podía hacer, hacer, ¿no? También me parece bien importante, Carlos, y lo quiero remarcar, que es bien, el Estado tiene que investigar y sancionar a los funcionarios que incurren en estas negligencias. A todos los que estén inmersos en esta desatención, esta omisión o en este acto de corrupción. Porque puede ser, y se me ocurre, que les debieron haber dado mucho dinero para tomar estas decisiones. Nos preguntan precisamente sobre ese tema. ¿Pudo haber el juez condenado, tenía elementos con esta declaración confesa, condenado precisamente a Jamie Villatoro Arguello, lo pudo haber, lo pudo haber detenido prisionero, pues? Entendemos que sí, hay un estándar mínimo de pruebas que son necesarios para condenar. Entendemos que para eso se regresó el expediente desde el Tribunal de Alzada para su revisión y en su caso volver a dictar un auto de formal prisión. Se decidió que no, pero como tú bien decías, pues eso lo tiene que explicar bien el juez, cuáles son los alcances de la sentencia y hasta dónde puede él o no, o pudo o no, emitir un nuevo fallo. José Luis Ugarte menciona algo, dice, el problema es la negociación de AMLO con las administraciones gubernamentales pasadas, siguen las mañas. Pues eso es lo que piensa la ciudadanía. Y yo sigo preguntando, ¿hasta cuándo vamos a permitir este tipo de situaciones? Bueno, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que debería de hacerse en estos casos?
Bueno, aparte de lo que te comentaba de hacer la reparación del daño, la investigación y la sanción de los funcionarios, hay que estandarizar los protocolos, hay que revisar el modelo, hay un modelo, el modelo protocolo latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres, y nos dice que debemos de acatarlo en todas las muertes violentas de mujeres, e incluso en aquellos casos que parecieran ser un suicidio. Cito el caso de la profesora Mirjana, que fue la semana pasada, que se dio a conocer su caso a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche ya había un dictamen que se estaba reproduciendo a través de medios digitales en donde la Fiscalía decía que había sido un suicidio. Cuando eso se tiene que llevar a cabo una investigación seria, formal, con la debida diligencia, claro, que garantice los derechos de la víctima. Entonces, tiene que haber eso, tiene que haber también capacitaciones, se tiene que destinar recursos, ya se había dicho desde el desde el que estaba el fiscal anterior, que debería haber capacitaciones constantes, no solamente en el nuevo sistema de justicia penal, sino también capacitaciones para la no discriminación, para tener perspectiva de género, capacitaciones para poder entender esta violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres y las niñas. Debe de haber también esta educación para que vayamos tirando los estereotipos, claro, que tienen jueces, que tienen los policías ministeriales, que tienen los MPs, que tienen los fiscales en contra de la vida de las mujeres. Aparte, debemos empezar por visibilizar el problema, y si no se visibiliza por parte de las autoridades, estamos cometiendo también una omisión muy grave al tema. Nosotros pedimos, por favor, al secretario de gobierno, el licenciado Brito, que por favor revise lo que está pasando. Pedimos obviamente al licenciado Llaven también, que verifique sus protocolos, sus procedimientos, porque realmente no están funcionando. Y bueno, esto no va a quedar aquí, definitivamente. Creo que en lo personal y a mucha gente de la sociedad nos indigna y debemos hacer algo. Cuando menos yo considero que el día de mañana yo presentaré un escrito formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde le pediremos obviamente un posicionamiento drástico, duro, porque así debe de ser, esa es su función aquí en el Estado, y obviamente pediremos al juez, a este juez, que sin tomar en cuenta muchos argumentos, le da libertad a un asesino. Ojalá él no tenga alguna hermana, alguna prima que pueda pasar por esto. De verdad, se lo deseo de todo corazón. Pero debemos pensar en todos. ¿Algo más que comentar de esto, por favor, Selene? Sí, que es muy importante que se genere se cree una mesa en donde podamos intervenir las organizaciones de la sociedad civil, en donde pueda intervenir las propias familias, para que sepan, estén enteradas, se les comunique qué está sucediendo con ese caso. Sí. Desafortunadamente yo no sé si la familia de Wendy se enteró por boca de las autoridades o se enteró por los rumores que se generaron y que luego pues bueno, no hubo ni la seriedad en informarles. Yo no sé de qué manera se hayan enterado, pero quiero decirles que cuentan con nosotras, que nosotras podemos apoyarlas, podemos darles acompañamiento, por lo menos para que haya esta reparación del daño, por lo menos para que haya este reconocimiento de la responsabilidad. Me comentaba Alejandra, en otros países, y ayer lo decía, en otros países hay bases de datos en donde la sociedad puede ver cuál es el momento procesal que está viviendo, cómo va, le puede dar un seguimiento a este tipo de casos. Entonces, en este caso, pues se argumenta que la secrecía y no nos dan la confidencialidad, no nos dan ninguna información, ningún acceso. Incluso yo quisiera mencionar que justamente ayer que estábamos al Poder Judicial, nos dijeron que nosotras, como organizaciones, podíamos darnos a la tarea de identificar cuál fue el error que llevó a la liberación. ¿Cómo? ¿Quieren que dé su trabajo? Ajá. Entonces le decíamos que pues ese era un quehacer de las autoridades, ¿no? Imagínate, si eso están diciendo las autoridades, pues ¿qué nos espera? ¿Algún comentario más, Alejandra, por favor? Pedir el absoluto alto a la impunidad, que se revisen todos los procedimientos desde el primer respondiente hasta la Fiscalía, pasando por el Poder Judicial, estatal y federal, para que esto pare.
necesitamos atender la problemática desde raíz, pero también entender que somos parte del sistema si son funcionarios y funcionarias públicas y que está en su obligación y en su quehacer hacer que esto pare. No queremos ningún feminicida más libre, no queremos saber que mañana el feminicida que está siendo procesado está libre de nuevo, porque bueno, sería una imposibilidad para nosotras seguir caminando libres como hasta ahora, ¿no? Y aparte, bueno, yo hago un exhorto también a los medios de comunicación a que se manifiesten, a que apoyemos precisamente el esclarecimiento de este proceso que al igual que otros están todavía sin aclarar. Esto es un tema que nos compete a todos, esto es un tema que debemos como sociedad unirnos y obviamente trabajar para esforzar y solicitar a las autoridades intervengan de manera decidida en este tema. No estamos señalando a nadie, ni estamos buscando culpables. Es importante que se repare lo que se tiene que reparar. No estamos señalando a nadie. Bueno, en su caso, a quien me gustaría de verdad tener aquí en esta mesa es a Juan Carlos Alfaro Cruz. Repito el nombre de este juez, Juan Carlos Alfaro Cruz, que fue el juez que liberó a este asesino. Y vamos a hacer las solicitudes para que venga. Si nos está viendo, si alguien lo conoce, dígale que por favor nos interesa mucho el saber cuál fue el criterio que él ocupó para liberar a este asesino. Y bueno, mucha gente me ha comentado el tema de las marchas. Bueno, que se haga una marcha, pero las marchas solucionan las cosas. Mira, ninguna marcha ha solucionado nada precisamente, pero creo que es una forma de visibilizarlo, es una forma de que nos unamos como sociedad, de que exijamos. Ahora sí que a veces pensamos en las marchas, bueno, salimos a las marchas para exigir el derecho de tener derechos, ¿no? Pareciera. Sin embargo, a mí me parece que es importante mostrar nuestro descontento, es importante mostrar que exigimos justicia, que estamos unidas como sociedad y bueno, invitarlas, como bien tú decías, que es el cese de la violencia o poner un alto a la violencia que se ejerce en contra nuestra, no es una tarea solamente de las feministas o de las organizaciones feministas, sino compete a toda la sociedad, claro, a las instituciones, a la iniciativa privada, a los medios, a las escuelas, y debemos de estar unidas, ¿no? No, claro, la sociedad debe estar unida, ¿no? Ayer yo en la noche platiqué, le llamé, me tomó la llamada la licenciada María Mandiola. Le dije, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Dice, es muy lamentable, Carlos, y ya tuvo un posicionamiento, creo. Tú estarás más alterada de eso. Sí, ella desde temprano tuvo un posicionamiento oficial en la página de su secretaría y en las redes sociales circuló este posicionamiento en donde también solicita obviamente el esclarecimiento no solo de sino de todos los feminicidios y que se haga una puntual evaluación de todo el procedimiento. Sí tuvo un posicionamiento formal, lo cual obviamente le compete y nos parece que es lo prudente, ¿no? Pues yo creo que es el momento de convocar a las mujeres importantes que liderean a grupos de mujeres para este tema. Es muy importante que nosotros como medios de comunicación nos unamos para el cuidado de nuestras mujeres en Chiapas. Ni una muerta más, ya no podemos, ni una más. No se puede precisamente vivir en un estado que permite que maten a sus mujeres. Bueno, pues para cerrar este programa, no sé si exista algún comentario más de tu parte y para que nosotros le podemos dar seguimiento, hacemos el compromiso de dar el seguimiento formal y vamos a hacer estos oficios que nosotros ya hicimos, que va a ser una solicitud de una entrevista con Oscar Trinidad, pedir obviamente que venga o nosotros entrevistar obviamente al juez, a este señor Juan Carlos Alfaro Cruz, pedirle que nos explique el por qué, bajo qué razonamiento le dio la libertad precisamente a este asesino. Y vamos a seguir indagando, vamos a hablar con Juan José Cepeda, es el compromiso que hace público y privado con ustedes, y hace con ustedes la sociedad principalmente, porque para eso servimos los medios de comunicación, para ser portavoces de la sociedad. Y es por eso que yo invito a los periodistas, hay grandes periodistas en el estado de Chiapas, que pueden ayudar a esta movilización. Esto nos duele a todos, nos interesa a todos. No solamente lo hagamos por Wendy, ya hay otras, y otras que están en el anonimato, y otras que posiblemente vayan a ser mañana o pasado. Y si nosotros no hacemos algo, estaremos cometiendo un gran delito también. No podemos ser omisos ante lo que está sucediendo. ¿Algún comentario para cerrar? Sí, agradecerte mucho tu interés en este tema y secundarte en tu petición. Es importante que los medios de comunicación
también se unan contra la violencia. Es importante que como sociedad lo hagamos, que vayamos terminando estos estereotipos que no solamente son socialmente aceptados, sino que también han alcanzado al Poder Judicial, a las autoridades, a las instituciones. No podemos decir, y en este caso invitar no solo, todas las mujeres somos importantes, algunas pues están en el ejercicio del servicio público, otras caminamos en las organizaciones, invitar a toda la gente a que se una, pero no solamente que se una a las marchas, no solamente que se una a un reclamo ahorita, sino a que cotidianamente vayamos terminando estos estereotipos que tienen en una subordinación a la mujer y que precisamente eso genera esta violencia que estamos viviendo. Bueno, ¿algún comentario más de tu parte? Sí, también de nuevo agradecerte también el interés en el tema y la difusión sobre todo de este asunto tan importante para nosotras, e invitar también a las autoridades a que hagamos este llamamiento no solo interno como personas, sino como instituciones. Es el momento para atacar de raíz esta problemática. Tenemos una alerta de violencia de género en el estado, en 7 municipios y 17 de la zona altos. Es importante que el gobierno mande un mensaje de cero impunidad. Estamos comenzando, es un buen momento político inclusive para de forma transversal impulsar una política para acabar no solo con los estereotipos, sino con los feminicidios. Yo también sugiero pues que se haga un escrito formal. Es importante que el presidente de la República conozca lo que está sucediendo aquí y obviamente actúe. Yo creo que el gobernador del estado, Rutilio Escandón, un conocedor precisamente de esta situación, porque en su momento pues estuvo como presidente del Supremo Tribunal, debe tomar medidas, debe llamar a sus funcionarios y tomar medidas y generar un protocolo de atención precisamente para esto. Esto es urgente, esto hay que atenderlo toda la sociedad. Y si nosotros le damos el apoyo a nuestros funcionarios, ellos pueden actuar, pero estamos dando precisamente todo ese apoyo. Por favor, vamos a dejar nosotros, vamos a subir al rato una publicidad con los teléfonos de ambas, y obviamente también aquí de público y privado, a manera de recibir solicitudes o opiniones sobre qué se puede hacer y sumar voluntarios, porque esto no puede quedar así. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por tener a las dos. Gracias. Y bueno, pues ni una más, yo creo que no se permite, no se vale. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, el público y privado, en este programa especial. Nos vemos en la próxima.